de todos los procesos metabólicos. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué se imaginan con esa interconversión de los metabolitos? ¿Interconversión? Ahorita estoy buscando interconversión en el diccionario. No se referirá a la reversibilidad de... No, no se crea, no. Sería muy incongruente. ¿Cómo sería una interconversión? ¿Cuál es una de las sustancias principales, o no, porque no quiero decir metabolitos porque no nos confundimos, que se fabrican en nuestro organismo y que nos sirven como fuente de energía? ¿Glucosa? ¿La glucosa a partir de qué? A partir de disacáridos. Carbohidratos. A partir de polisacáridos, a partir de carbohidratos, ¿sí? Entonces, les digo, ahorita, ¿por qué les pregunto esto? Porque dentro de las fases del metabolismo vamos a ver lo que es el anabolismo y el catabolismo. Entonces, por eso es bien importante conocer que los objetivos generales del metabolismo es esta interconversión de metabolitos, es tener sustancias más simples a partir de las más complejas o viceversa, ¿sí? Dependiendo para qué es ese tipo de reacción o en qué tipo de ruta metabólica. Entonces, por eso es bien importante detallar que hay algunos metabolitos clave que se obtienen de diferentes tipos de rutas metabólicas. En el caso de la glucólisis, ¿cuáles son esos metabolitos que se obtienen al final de la ruta? El ácido pirúvico o piruvato, ¿sí, verdad? ¿Ah? Así es, sí, entonces así es la interconversión. En el caso del ciclo de Krebs. Urea, ¿no? ¿Urea? Sí, en el ciclo de Krebs se obtiene... ¿Cómo se llama esta enzima? No. Ese es un producto intermedio. Dígamelo. ¿La acetilcoenzima? Ajá. ¿Eh? Ajá. Es de Okay, dice usted es de los intermedios, sí, pero es importante, es básico, porque todos esos productos intermedios, esos metabolitos, se van hacia otro tipo de rutas metabólicas. Uh-huh. Por eso es bien importante. Entonces se obtienen acetilcoenzima A, ¿y qué más? Siempre que vamos a obtener en muchas de las rutas metabólicas. ATP. El ATP. Energía. Exactamente, en forma de ATP, ¿sí? Entonces, por eso les digo, aquí es donde entra esa interconversión de los metabolitos que son claves en el metabolismo. Entonces, otro de los objetivos principales es la construcción de macromoléculas, porque esto es necesario en el organismo, que se creen este tipo de macromoléculas. Cuando hablamos más bien de macromoléculas, ¿a cuáles nos referimos? Proteínas. Proteínas, ¿qué más? Carbohidratos. Lípidos. Podrían ser para el desarrollo, ¿no? No le escuché, Alonso. Podrían ser para el desarrollo. Sí, para el desarrollo, por eso es bien importante, ¿sí? La construcción de este tipo de macromoléculas. Entonces, estos son los objetivos del metabolismo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver acerca de cómo se divide este metabolismo. El metabolismo lo vamos a dividir en dos principales, que es el anabolismo y el catabolismo. ¿Sí se acuerdan de eso, ah? ¿O estoy hablando en chino? Sí, creo. Algo. Ok. Entonces, en el caso del anabolismo, son diferentes tipos de reacciones en las cuales se van a obtener macromoléculas, lo que acabamos de hablar previamente, ¿sí? Componentes macromolares, ¿a partir de qué? De moléculas muy pequeñas, ¿ok? En este tipo de metabolismo, pues siempre se va a acompañar del consumo de energía, utilizando ¿qué? Esa moneda de intercambio, que sabemos que es el ATP, generado, ¿dónde? En el catabolismo. Ahorita vamos a ver qué es el catabolismo, pero fíjense bien, aquí es a partir de moléculas sencillas. Si ustedes me dijeron que a partir de, que las macromoléculas, estamos hablando de proteínas, carbohidratos y lípidos, aquí sería un proceso que a partir de las moléculas sencillas yo voy a obtener estas macromoléculas. En el caso de la glucosa,
de los carbohidratos. ¿De dónde voy a obtener yo los carbohidratos? ¿Los alimentos? De los alimentos, pero dentro del metabolismo, ¿a partir de qué? Si ustedes me están diciendo que las macromoléculas son carbohidratos, fíjense bien, carbohidratos. De lípidos y azúcares. A ver, otra vez. Proteínas, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y esas son las macromoléculas que se van a formar en el anabolismo, pero se van a formar a partir de moléculas sencillas. Entonces, los carbohidratos, ¿a partir de qué se van a formar? De moléculas más pequeñas. Ya sé, pero ¿de cuáles? Pues de carbono. ¿De carbono? Son carbohidratos, entonces de hidratos de carbono. ¿De qué? ¿Cuáles son esas moléculas pequeñas o sencillas que van a permitir la formación de carbohidratos? Monosacáridos. Aminoácidos. Disacáridos. Todas y puntos. ¿Cuáles? ¿Monosacáridos? Y disacáridos. Disacáridos. Y de ahí- Monosacáridos como tal, si hablamos desde los más pequeños, ¿ok? ¿Qué me va a permitir a mí la formación de proteínas? los aminoácidos. Los aminoácidos. La formación de lípidos, ¿Qué vas a hacer? la formación de lípidos, Los ácidos grasos. los ácidos De los grasos. ácidos grasos. Entonces, aquí ya nos imaginamos el anabolismo, el catabolismo, ¿qué es? Pues lo contrario. No, lo Es contrario. lo contrario, sí, es el rompimiento de las Entonces, moléculas. Ok, el catabolismo, ¿qué es? Son todas esas moléculas, macromoléculas que ustedes me acaban de decir, las cuales son, van a ser degradadas por actividades enzimáticas y al romperse se van a obtener moléculas más pequeñas. Ahora vámonos al revés. A partir de los carbohidratos, ¿qué voy a obtener? Azúcares, Monosacáridos. De lípidos, Ácidos grasos. ácidos grasos, de proteínas, Aminoácidos. 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 ¿Sí queda clara esta parte? Así parece bien sencillo, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Pero es importante que conozcamos algunos ejemplos, porque así pues es muy sencillo. ¿Y a qué me refiero con ejemplos donde se dan este tipo de metabolismo, sí? Entonces, vamos a ver que en el caso del anabolismo, tenemos uno bien importante que es la fotosíntesis. ¿Alguien se acuerda qué es la fotosíntesis? Sí, es la transformación de la energía luminosa a energía para la planta. Es la transformación por medio de energía. Es la transformación de rayos, ¿no, güey? Energía. ¿Es la obtención de energía por medio de qué? La luz. Por medio de la De la energía luz. luminosa. Luz. Ujú. Ok. ¿Qué tipo de órganos? ¿Nosotros somos fotosintéticos? Nel, Tomemos pastel. vitamina D, eso sí no sé si va. ¿no? Fotosintético. Pero usted, ¿tiene fotosíntesis? Fotosíntesis. No. No. Entonces, ¿qué tipo de organismos son los que realizan la fotosíntesis? Plantas. Las plantas y las algas marinas. Algas. Las plantas. ¿Cómo se le llama ese tipo de organismos, jóvenes? Fotosintéticos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Fotosintéticos. Fotosintéticos. Ay, vamos a regresar a química básica. A ver, fíjense bien. No, vamos a... ¿Tróficos? No, no, Es no. que esto es, jóvenes, esto es básico que lo sepan. Autótrofos. Eso. Autótrofos. ¿Por qué son autótrofos? Porque Pues eso, porque- elaboran su propio alimento. Elaboran su propio alimento. Ok. Trato de traducirle su... Deja de estar comiendo, Gerardo. Acuérdense Ok. que en el salón no se puede comer.
Entonces, básicamente es por eso, ¿sí? Son organismos que no necesitan de otros seres vivos, porque luego ahí nos vamos a confundir, por eso nosotros no somos autótrofos. Ellos requieren de la luz solar, ¿ok? Otro de los ejemplos es la quimiosíntesis. ¿Qué es eso? Es la producción de energía por reacciones de oxidación, ¿no? Todos están buscando ahorita. Híjole. Ok. Dígame un ejemplo. Sabrá Jesús. ¿Dónde se lleva a cabo esto? Como los organismos, bacterias que pueden descomponer desechos químicos, en otros organismos pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Así es. Deme un ejemplo. Por ejemplo, bueno, no se lo puedo dar específico, pero sí, pues, no sé, un desecho tóxico, algún elemento como uranio, no sé, o desechos radiactivos, y una bacteria produce su energía a partir de ellos, porque puede... Ujú. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando platicamos, jóvenes, en bioprocesos? ¿Verdad? Cuando platicamos acerca de la biolixiviación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué es? La biolixiviación es la purificación de ambientes o de medios o sustratos mediante el uso de microorganismos que pueden descomponer o degradar esos compuestos contaminantes, pueden ser. Ok, perfecto. ¿Cómo podría entrar aquí un microorganismo, una bacteria? Porque generalmente son bacterias las que se encargan de, no descartando hongos, pero sí en la mayor parte de los estudios que se tienen, se encuentran las bacterias, por ejemplo, las que crecen sobre algunos metales, ¿sí? Se utiliza mucho lo de la biolixiviación en minería, ya lo habíamos platicado creo que alguna vez, y lo que hacen es precisamente formar algunas biopelículas sobre este tipo de minerales o metales preciados sobre todo, y se utilizan precisamente para evitar los procesos convencionales que tienden a ser muy, muy dañinos para el medio ambiente. Entonces lo que hacen, estas bacterias se fijan y comienzan de hecho hasta a generar algunos polisacáridos. Ok, pero en el caso de la quimiosíntesis es lo que ustedes me acaban de decir. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Entonces, sí. Otro de los ejemplos es el famoso ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? ¿Dónde se lleva? Nosotros, dentro de nuestro metabolismo, está el llamado ciclo de Calvin. No, porque se realizan los cloroplastos, ¿no? Se realiza en los cloroplastos. ¿Cuál es la función? Pues la fijación de carbono. Fijación y también se produce ATP, ¿no? En ese. Generalmente se utilizan moléculas de dióxido de carbono para generar glucosa, ¿ok? Esa es básicamente la función del ciclo de Calvin. Síntesis de proteínas, regalado. ¿Qué sucede aquí? A partir de una molécula de ARN mensajero se produce una proteína. A partir de una molécula de ARN mensajero se produce una proteína. Leyendo los codones del código genético. Ajá. Cada codón produce un aminoácido. ¿Qué ARN transporta esos aminoácidos? ¿El mensajero? Sí. Los codones, sí. El de transferencia, ¿no? El de transferencia. Por eso es de transferencia. ¿Sí? Él va a transferir, valga la redundancia, va a transportar esos aminoácidos hacia el ARN mensajero, ¿sí? Ok. ¿Los codones o los aminoácidos? Los aminoácidos. ¿Ok? Ok. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? En los ribosomas. Ay, sí, se me hace que están copiando, están googleando todo, ¿verdad? Gluconeogénesis. Ay. Ay. ¿Cuál es la diferencia con la glucólisis? Que se va a producir la glucosa. No les entiendo a todos, ¿eh? No les entiendo a todos, nomás hablan Hugo y Alberto, no les entiendo a todos. Una y una, por favor.
¿Cuál es la diferencia entre glucólisis y gluconeogénesis? La glucólisis lo dice su nombre, ¿no? O sea, va a encargarse de degradar esos enlaces, los enlaces que unen los sacáridos, bueno, los carbohidratos, valga la redundancia, Ajá. va a encargarse de degradarlos para convertirlos en moléculas más pequeñas, como también para obtener como resultado el ácido pirúvico o piruvato. Así es. Y Alberto, la gluconeogénesis. Sería como el proceso inverso, ¿no? De la Sí, glucólisis. pues es el inverso, Ujú. la generación de glucosa. La generación de glucosa. Sí, eso es muy bonito lo que ustedes dicen, pero quiero que me digan la gluconeogénesis a partir de qué se forma. Precursores de A partir de los ácidos orgánicos, ¿no? También, como mencionó Guito, del piruvato y del ácido pirúvico. ¿Seguro? La verdad, no. Alberto, ya está No, como maestra. Liz, ¿eh? Ya está como Liz que me echa un rollote y luego, no se crea. Acuérdense Perdón, por qué se maestra. da la gluconeogénesis, jóvenes. ¿Por qué se da? Por ausencia de glucosa. Por ausencia de glucosa, ok. Más específico, Gerardo. ¿Por qué se da la ausencia de glucosa? No me acuerdo. Ando mal. Sí, ya me di No cuenta. me acuerdo, sí me acuerdo que lo vi con usted, pero hace años. Dulce, ¿No es lo que había explicado una vez de las dietas cetogénicas? de las dietas. Bueno, vámonos por ahí, a ver, dígame. Que, por ejemplo, cuando no había presencia de glucosa, el cuerpo utilizaba los ácidos grasos para sintetizarla. Algunos ácidos grasos o algunos, ¿cómo se llaman? ¿Cuerpos cetónicos? Sí, pero solamente ácidos grasos. No, No sé. también reservas de glucógeno, ¿no? También. Acuérdense, ¿qué dijo, perdón, Alonso? También reservas de glucógeno, ¿no? Exactamente, ¿sí? De propionato, de lactato, de glicerol. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un ayuno prolongado, pues el cuerpo tiene que comenzar a generar esa glucosa que necesitamos para sobrevivir. El ayuno intermitente. A Exactamente. partir de sustratos no glucosídicos. Así es. No glucosídicos, sí, generalmente son esos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la gluconeogénesis es muy, es por periodos muy elevados? ¿De Bueno, tiempo? pues acaba con las reservas. No, Se acaba con las reservas. ¿Qué es lo que sucede? y empieza a comer al músculo. Empieza a generar a partir de, pueden ser las proteínas que componen al músculo, les empieza a degradar y a utilizar esos compuestos para producir la glucosa también. De base no glucosídica, los transforma en glucosa. Ok, y eso es mortal, ¿sí? Estamos de acuerdo. Sí. Pero ¿qué sucede con la gluconeogénesis? ¿Qué disminuye? ¿La cantidad de qué? De sangre, de azúcar en la sangre. De azúcar, ¿sí? Entonces lo que ocurre es una hipoglucemia. Y eso va a causar que... Se nos baja la presión. Lo tengo que hacer con pantomima. ¿Qué sucede si han visto alguna vez una persona con azúcar o con glucosa baja? Se les baja la presión, ¿no? ¿Qué sucede? Porque hay personas, esto sobre todo se da mucho en las personas diabéticas. Acuérdense que los diabéticos no es nada más glucosa elevada, también es glucosa baja, ¿sí? Porque son diferentes tipos de episodios que tienen este tipo de personas con esta enfermedad, porque siempre hay una descompensación, ¿ok? ¿Qué es lo que ocasiona la hipoglucemia? Estamos hablando de azúcar. Cetoacidosis puede ser, pero ¿quién es el que requiere el oxígeno para que nosotros estemos despiertos? El cerebro. Entonces, si no tiene el cerebro esa cantidad de glucosa necesaria para llevar a cabo el metabolismo, puede ocasionar la muerte, o en menor grado puede llegar a ocasionar un coma, ¿sí? Por eso se da mucho lo de los comas diabéticos. El coma diabético. El coma diabético, precisamente porque la glucosa no está en los niveles requeridos. Ahora, ¿quién lleva a cabo este tipo de funciones? ¿Cuáles son los órganos principales?
El páncreas. El hígado. ¿El hígado y quién? ¿El páncreas? ¿El páncreas cuál es la función? ¿Qué genera? Generación de Es insulina. la generadora de insulina. Genera el transportador oficial de la glucosa, sí, el transporte lo genera el páncreas, pero realmente, ¿quiénes son los que contribuyen a la cantidad de glucosa, a la síntesis de la glucosa? ¿El hígado y quién? El hígado y ¿El quién? intestino grueso. ¿Me está bromeando? No, ¿No? no. ¿Quiénes son? Son órganos, fíjense bien lo que son 2 órganos. En Alicia uno, dice que riñones, maestro. los riñones. ¿Sí? Riñones. Hasta con un 40% o más de glucosa en estado de Caray. ¿sí? Por Por eso eso, los riñones del chivito saben dulces. por eso es bien importante, jóvenes, en el caso de los diabéticos, ¿se fijan cuáles son los principales órganos que se dañan en ellos por no tener bien controlados esos niveles de azúcar? Pero bueno, de glucosa, que la gente ande. ¿Y por qué, por ejemplo, en este estado que pues, es el ayuno intermitente, pues, que hacen que pues el ayuno prolongado? A ver, otra vez, Alonso. ¿Por qué hacen? O sea, he visto que algunos pues nutriólogos recomiendan lo que es el ayuno intermitente, que pues es el ayuno prolongado. Miren, los nutriólogos y yo tenemos un severo conflicto, porque sí se recomiendan algunos ayunos, pero sobre todo, por ejemplo, cuando debe de haber un proceso de desintoxicación. Pero no deben de ser, digamos, ayunos que sean tan constantes, ¿sí? Y depende mucho del metabolismo de la persona y de su estado. Me refiero a si es una persona que padece o no de enfermedades, porque no podemos hacer un ayuno, por ejemplo, diario. Eso sería la muerte para muchos. Porque muchos te lo recomiendan de 6 horas, que son muy largos. Sí, pero es lo que le digo. Si se hace, digamos, de una forma no tan constante, no pasa nada, porque acuérdense que, como lo que acabamos de decir ahorita, nosotros tenemos reservas energéticas, entonces no nos vamos a caer. Pero si esos ayunos los hacemos como muchas personas que hacen ayunos prolongados, es más que hasta ni desayunan, eso a la larga sí va a ocasionar un conflicto muy, muy, muy fuerte en la persona. Les digo, pero depende del metabolismo. ¿Sí? Sí, maestro, cada persona tiene un metabolismo muy diferente. Son únicos, creo, ¿no? Por eso les digo, a veces yo tengo ese conflicto porque a veces hacen dietas, pero no son dietas personalizadas, que es lo que hemos hablado en el caso de la metabolómica, que deben de ser dietas más personalizadas de acuerdo a la genética de la persona o sí, a su estado de salud como tal. Entonces le digo, por eso es un poquito complicado que ellos y yo me ponga de acuerdo. Ayunos sí se recomiendan, pero no tan seguidos, 6 horas sí, pero siempre y cuando también haya ingestión de algunos líquidos. No ayuno así como tal, sí debe, porque si no también se provoca después una deshidratación. Por eso es muy importante, le digo, que sea la persona que va a pedir que el paciente ayune, pues tiene que conocer todo el historial, les digo, porque imagínense con un diabético, pero con un diabético que generalmente la diabetes es por hipoglucemia, imagínense, pues adiós, se nos va. Sí, le digo, hay que saber el estado de la persona, pero bueno. Con usted siempre me meto a temas que ni los tenía planeados. Ok. Vamos entonces con el catabolismo. Ya dijimos que era, ¿sí? Producir moléculas más sencillas. Los ejemplos. Respiración celular. A ver, defínanme la... Déjele, le tomo foto, maestra. Sí. A la pasada, porfa. ¿Qué era? Esta. No, la del catabolismo. Sí, esa. Esta mera. Acuérdense. Listo, gracias. Ok, entonces,
Ejemplos, respiración celular. ¿Qué es la respiración celular y cuáles son los tipos de respiración celular que existen? Y luego ni siquiera son rápidos para buscarle. Pues la respiración. Aerobia y aerobia. Ey, sí. No Aerobia, escuché. anaerobia, como dijeron mis compañeros. Aerobia y anaerobia, perfecto. Díganme qué es la respiración celular. Es el procedimiento donde las células respiran a través de la mitocondria. Es donde las células respiran a través de la mitocondria. ¿Qué tipo de proceso se lleva? Ya sé que es la respiración celular, La pero oxidación. la oxidación de... ¿Qué La se oxidación de sintetiza? compuestos orgánicos. De compuestos orgánicos son degradados para convertirse en... Energía. Energía. La Liz bien tramposota, sí. A ver, ¿cómo dijo? Ay, ok, entonces, muy bien, Benjamín. Los compuestos orgánicos son degradados para convertirse en sustancias Energéticas. inorgánicas. Inorgánicas. ¿Sí? La energía que se libera es para sintetizar moléculas ¿de qué tipo? Orgánicas. El gallo. De Moneda. ¿Cuál es la moneda? Moléculas energéticas. ¿Cuál es la moneda energética? ATP. ATP. ¿Sí? ATP. Ok, digestión, ya, si no se saben la digestión, ya, cámbiense a Alani o a manufactura o a ITI, menos aquí. Digestión. ¿Qué es Ay, qué es la maestra. digestión? Sí, no, pues es que no. Se me van a las otras carreras, ya no Este ya ese es el proceso de El aprovechamiento de nutrientes Degradación. hacia la ingesta de alimentos, ¿no? la degradación de los alimentos para obtener los nutrientes que contienen. Ok, Por acción de enzima. por acción. Está muy estrechamente relacionada con el metabolismo. Muy bien, pueden seguir en biotecnología. Ok, muy bien, ¿dónde está el título ya? ok. Esa es una descomposición de las diferentes moléculas que nosotros obtenemos a partir de los nutrientes. De proteínas a Lípidos. Aminoácidos. Aminoácidos, perdón. proteínas, aminoácidos. Usted sí se me va a ir a IT. Polisacáridos a Carbohidratos. Monosacáridos. Monosacáridos. Ahí, perdón. Alberto. Lípidos a Ácidos grasos. ácidos grasos. Ok. Díganme dos principales polisacáridos. Y la otra Glucosa y lactosa. ¿La qué? No, perdón, sacarosa y lactosa. Cristo bendito. Almidón. El glucógeno. Celulosa también. Dios. Celulosa. Celulosa. Ay, no, ya me voy a dar algo, me va a... Oiga, se nos va a acabar el tiempo. ¿Se conectan, por favor? Sí. Ay, espérenme. ¿Cuáles son esos polisacáridos de reserva? ¿Está Alberto? Puede ser El glucógeno. almidón. El ¿El glucógeno. almidón?
ese es un polisacárido de reserva de nosotros, los seres humanos. ¿El qué? Pregunto que cuál, ¿es el almidón? Sí, Era de las plantas, ¿no? Vegetales y plantas, ¿no? es el de las plantas. De nosotros sería el glucógeno, ¿no? A la pensaron, sí. El glucógeno. ¿Quién se va a ir a manufactura de aquí? Nadie, aquí nos quedamos Aquí todavía. nos quedamos todos, aquí nos quedamos todos. Alberto se va a Y ir. no quedamos hasta cuando no. Ya casi se van, muchachos. Sí tenemos que hacer un repaso muy general de todo porque, les digo, siempre van a sentir que no han aprendido. Eso se siente hasta terminando el doctorado. ¿No? De eso no se preocupen. Pero estas cosas sí son básicas que ya sí me respondan rapidote. La cara de Dulce, ¿de qué habla usted? Ok, entonces, cuando hablamos de la digestión, ya dijimos que de polisacáridos a monosacáridos, ¿sí? Y ya hablamos cuáles, ya me dijeron ustedes cuáles eran principalmente esos polisacáridos. En las plantas, el almidón, pues es el de reserva y nosotros el glucógeno, ¿ok? De lípidos a ácidos grasos, ¿sí? Hasta ahí estamos muy bien. Entonces, déjenme... Ya vamos a acabar. Ay, no es cierto, apenas estamos en la digestión. Glucólisis, bueno, ya la habíamos platicado. Glucólisis. Glucólisis. Pues La energía. degradación de la glucosa La glucosa. a moléculas de ATP. En moléculas de ATP. El Alonso anda con todo, maestra, ¿eh? Porque a ver, Alonso, usted que anda así como que muy estudioso, que hasta hoy prendió su cámara. ¿Por qué si entra una molécula de glucosa se obtienen 2 de piruvato? Porque se parten 2, maestra. ¿Quién? A ver, Alonso, ¿estás, Alonso? Alonso luego apagó la cámara. A ver, chicos. ¿Dónde? Si no se acuerdan de la ¿Cómo era la glucosa. pregunta? Se hace ¿Cómo la fructosa pregunta? y luego se descompone en 2 y ya no sé qué pasó después. No, no me digan eso. Sergio, no me diga eso. A ver, chicos, acuérdense. Gliceraldehído. Gliceraldehído 3. Y luego ese se divide en 2 ATPs y luego salen 2 de piruvato. ¿Sí es así, Usted no? bien rápido acabó la ruta. ¿No es así? No. A ver, ¿cómo es? Lo mismo, A ver. pero con cosas extra. Ay, no. La molécula, díganme en qué parte de la ruta metabólica se parte en 2. De fructosa. O sea, es ¿Ah? glucosa. NHAD, algo así, no sé. Tienen unas siglas bien raras y... NADH. ¿De qué? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Se llama la Ajá, molécula. gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y luego? Luego de ahí. rompe. No. Fosforila. Todos a Haití. Hay una que todos Haití. Fosforila. Ay, Fosforila. no puede ser. Oigan, esta también, si alguien de ustedes se tatúesela y le pone ahí donde se bifurca la ruta metabólica, ponen una nubecita y le ponen ahí qué pasa en el tatuaje. A ver si con eso. Gliceraldehído 3-fosfato y luego de hidroxiacetona, ¿qué? ¿Dónde quedó? Se quedó ancho. Trifosfato isomerasa. ¿Y esa qué? Es donde se dividía, si mal no recuerdo. A ver, chicos. Ay, Dios santo. A ver, déjenlo googleo. Ay, no, es que ni siquiera le buscan bien. Acuérdense de la ruta. Si hay una isomerización, pero ¿qué sucede? Muchachos, siguen ahí. Es que son un chorro de pasos, maestra. Ya A ver, sé, pero nomás fíjense, nada más les estoy pidiendo donde se... ¿cuál paso me está pidiendo? ¿El 1, el 2 o el 3? No. Isomerización de la glucosa 6-fosfato. ¿Ah? ¿Es lo que está pidiendo? Bueno, dice,
En esta etapa, la molécula G6P se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. Sí, una isomerización. ¿Y luego? En esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NADH. Ajá. ¿Y luego? Y luego viene la fosforilación de fructosa 6-fosfato mediante fosfofructoquinasa 1. ¿Y? En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, convirtiéndose en la fructosa 1,6 bifosfato. Ya con el bifosfato ya nos dicen lo que son 2. Sí, con eso el con eso les queda claro. Por eso se obtienen 2 de piruvato. Ok, ciclo de Krebs, que es otro ejemplo de catabolismo. De los ejemplos que tenemos aquí, bueno, el ciclo de Krebs trabaja con casi todos, pero básicamente, ¿de quién de estos ejemplos que tiene aquí forma parte el ciclo de Krebs? De la respiración celular. De la respiración celular. ¿Y qué ocurre ahí? En el ciclo de Krebs es donde hay uno que se llama succinil, ¿no? O sunil, ¿o cómo era? Succinilcoenzima. Sí, es ese, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que se genera aquí? ¿Es donde se libera la energía almacenada? Así es, en forma de... Eso sí no me acuerdo. ¿No es lo que dijo Beto ahorita? ¿Qué dijo? ¿El acetilcoenzima? Del acetilcoenzima hay energía química en forma de... ATP. Ok. Degradación de ácidos nucleicos, jóvenes. A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que se va a obtener de la degradación de los ácidos nucleicos? Nucleótidos. ¿Nucleótidos? ¿Qué se imaginan? Se degradan. Ajá. ¿Cuáles? No lo escuché. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles? Ay, no me acuerdo. A ver si con esto se acuerdan. Es que les digo que con ustedes tengo que andar haciendo pantomima y todo. ¿Les ha pasado que cuando hacen ejercicio, es decir, no hacemos ejercicio, por medio del sudor se desprenden diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Incluso hasta dice uno, ay, este huele a... Ay, no. Voy a decir algo. Van a decir otra cosa menos lo que quiero escuchar. Sí. Que dice uno, ay, no, es que huele a... Ovo. Bien feo, ay, no. A ovo. ¿A Pies. pasar con mis... ¿A qué? Ay, no. ¿A pasar con... Eso. ¿A queso? Oye, el otro también. Chetos. Ay, no sé, maestra. ¿A qué huele? Amonio. ¿Nunca han dicho eso en su vida? No. Hemos escuchado que a pies o a tila. Pero Mi se amonio. dice a pasó. Ay, no, yo Azúcar. vivo engañada. Yo tan inocente y ustedes con sus cosas. Ok, amonio y dióxido de carbono. Sí, eso, a veces uno huele eso cuando hace un ejercicio. A ver, ¿han escuchado? Bueno, no, ya mejor no me meto en esos temas porque yo pienso que me van a contestar una cosa y ustedes no, que a veces dicen, ay, es que huele como a urea. No, a ustedes la química les pasó Este de... es feo, huele a este y huele al otro. Sí, Ya. los biotecnólogos no traen idiomas Puras así, ni para palabras lo que vulgares. huele feo. Ya Ok. voy a- Ay, pues aunque vaya, ok. Maestra, pero yo había escuchado que también dicen que huelen a azufre. No sé Sí, por qué. también huele a azufre. ¿De qué está formado los ácidos nucleicos? Los genes, el ADN. Chan, lo acabo de ver con ustedes. Carbohidratos y grupos fosfato. Sí es.
Y Ok, también, huele a azufre. Yo, bueno, pues no sé yo a qué huele el azufre. ¿Sí han olido el azufre? Pues huele como a azufre. huele como a huevos podridos o a materia ¿Huele orgánica. como No a sé, pues. fosfato? Huele Ah, Huele a urea. no, con ustedes. Ok, entonces básicamente en eso se degradan. ¿Qué puede generar la degradación de los ácidos nucleicos? Porque ahorita, por ejemplo, hablamos de la digestión, ¿sí? Sí, hay ¿Qué tipo de puede- enzimas, ¿no? Las enzimas Sí, como endonucleasas. como endonucleasas también. Ok, fíjense bien, cuando hablamos dentro del metabolismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando ustedes imaginen que hacen una extracción de ADN, ¿qué puede llegar a generar una degradación de estos, ácidos nucleicos? El calor, El calor, ¿qué El más? jabón. detergente también. Sí, algunos compuestos químicos, ¿qué más? Por electroforesis. ¿La electroforesis puede romper los ácidos nucleicos? Sí, ¿no? Porque son electronegativos. Pero imagínense si los degrada, pues nunca vamos a tener un ADN bien formado. ¿Cómo podría influir ahí, Sergio, la electroforesis que usted dice? Para separar partículas más O sea, nos permite electronegativas. separar para poder visualizar el ADN, pero aquí estamos hablando de degradación. Generalmente, lo que degrada al ADN, ya nos dijo Hugo, pueden ser los detergentes que se utilizan para la extracción. Puede ser que no estemos controlando la temperatura durante la extracción, siempre tienen que ser en temperaturas frías y eso puede romper. Ya cuando entran a la electroforesis al gel de agarosa, es porque se rompieron se degradaron los ácidos nucleicos previo a la electroforesis. Lo único a lo que nos ayuda la electroforesis es a llevar a cabo la migración del ADN hasta el tamaño de base el tamaño de base que tenga el ADN, ¿sí? Dependiendo de dónde se haya extraído. Entonces, básicamente, le digo, ya en la cámara de electroforesis, si sale degradado, generalmente se ven como unos barridos, unas manchas, pero eso es por una mala práctica que se hizo durante la extracción, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es el catabolismo, jóvenes. ¿Sí quedó clara esa parte? Catabolismo, anabolismo, todo eso, ¿sí? Ok, fíjense bien. ¿Por qué puede ser, hasta cierto punto les decía al inicio, por qué puede ser complicado que nosotros hagamos una comparación del metabolismo entre especies? Porque nosotros no somos iguales a una bacteria o a una planta, aunque en algunos casos sí tenemos algunas funciones muy parecidas, pero ¿por qué no somos iguales o por qué es difícil hacer la comparación del metabolismo entre especies? Por el requerimiento, ¿no? De nutrientes que necesitamos. Por el requerimiento de nutrientes, por la composición, ¿sí? Entonces, yo quería llegar a todo esto porque el otro día hablábamos de los metabolitos primarios y secundarios. Con lo que acabamos de ver de anabolismo y catabolismo, nosotros como seres humanos tendremos metabolismo secundario. ¿Me puede definir metabolismo secundario? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya le puedo cambiar ahí? No, maestra, no. Ahorita me dicen, pues.
¿Listo? Bueno, ¿preparados? Sí, ya. Ok. Fíjense bien. Me voy a brincar el metabolismo primario. No, mejor lo vamos viendo por cada uno. Entonces, les digo, de entrada, por lo que acabamos de ver, es complicado luego definir los diferentes tipos de metabolismo, no que no existan, sí, pero es difícil definirlos y sobre todo con nosotros, porque se dice que nosotros somos como un metabolismo en tiempo real, ¿sí? Ahorita el hecho de que estemos sentados, otros parados, acostados, estamos llevando a cabo un metabolismo. Se dice que el metabolismo no se puede ver, pero sí se puede apreciar simplemente por el desarrollo que tenemos desde que nacemos hasta la edad la que nos vamos, ¿ok? Entonces, les digo, por eso es un poquito difícil. Ahora, en el caso de nosotros, yo les decía que es un poco complicado porque ahorita por lo que platicamos de los poquitos ejemplos de algunas rutas, metabolito que se genera en esta ruta puede ser tomado por otra y lo que esa obtuvo va para otra o el ciclo de Krebs que reparte para todos lados. Entonces, por eso es difícil. Se dice que hay una línea muy delgadita entre el metabolismo primario y el secundario, aunque en nosotros generalmente no se manifiesta tanto como metabolito secundario, sino si ustedes lo buscan, metabolismo secundario en humanos va a ser muy complicado que lo encuentren. Generalmente se habla del metabolismo primario y del metabolismo intermedio, sí, o intermediario, no que no sea importante, es muy importante porque si dentro del metabolismo primario estamos obteniendo diferentes tipos de moléculas, pero que el metabolismo intermediario no las va a utilizar para generar productos finales, pues entonces es muy difícil que se lleve a cabo la vida. Sí, les digo, tanto como metabolismo secundario no, pero sí puede ser metabolismo intermediario. Entonces, aquí es bien importante que definamos qué es el metabolismo primario, como dice ¿cómo se llama? La diapositiva. Generalmente ya lo vimos ahorita con lo del anabolismo y catabolismo. Es un proceso que lleva cada organismo de forma diferente y generalmente se utiliza ¿para qué? Pues para sobrevivir o reproducir. Ya pusimos algunas condiciones aquí, algunos ejemplos, volvemos otra vez, la fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, que es lo mismo que el ciclo de Krebs, la síntesis de aminoácidos, de proteínas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, básicamente este es el metabolismo primario. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Pues mediante la absorción de nutrientes, eso es básico, ¿verdad? La absorción de nutrientes, les digo, pero ahorita el hecho de que ustedes no estén comiendo, no estén haciendo, no significa que el metabolismo no se esté llevando a cabo, se sigue. Si ustedes ya llevan ahorita, ¿cuántas horas llevan de ayuno? Un chorro. 8. 10, ay, la otra. 10 minutos de ayuno. ¿Ok? Para los que no han comido y si están o desayunaron muy temprano, pues ahorita ya empieza su cuerpo a entrar en un estado de inanición y comienza a tomar la reserva. ¿Ok? Sí, entonces, me siento cansado ya. Sí, no se cansa, está muy joven para sentirse así. ¿Ya le puedo cambiar? Ya. No. Ya nada más vemos la otra diapositiva y ya, porque ya Sergio ya me regañó. ¿Listo? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces
Entonces, fíjense bien. En el caso del metabolismo secundario, son diferentes tipos de procesos químicos, ¿sí? Pero generalmente se conocen o se han caracterizado más en plantas. Ya habíamos hablado que no son, en este caso los metabolitos secundarios, pues no son nada más para procesos esenciales como la reproducción, sino les sirven a las plantas como un mecanismo de defensa ante diferentes tipos de situaciones. Háblese de cuestiones hídricas, ¿sí? Escasez de agua, puede ser rayos solares, puede ser fertilizantes, herbicidas, ataque de insectos, todo lo que pueda sentirse la planta que está siendo atacada va a generar diferentes tipos de metabolitos como defensa, ¿ok? Entonces ahí es donde entra el sentido de lo que es el metabolismo secundario. Con esto, vuelvo a preguntar, ¿nosotros qué podemos generar como defensa cuando nos sentimos atacados? Adrenalina. Adrenalina puede ser. ¿Qué más? ¿Qué? Endorfina. Endorfina. Se generan diferentes tipos de sustancias que pueden ser generadas prácticamente cuando nos sentimos en una situación de defensa, como en las plantas, les digo, pero es muy complicado decir que son parte del metabolismo secundario, ¿sí? Generalmente les digo, puede ser del metabolismo intermediario, ¿ok? El cortisol, que generalmente lo producimos cuando estamos en un exceso de estrés también. Así es, jóvenes. ¿Ya quedó claro ahora sí lo del metabolismo? ¿O los dejé peor? Nos dejó peor. Quedó bien. Sergio. ¿Qué? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está papita? Voy a hacer como que no escuché a Sergio de que dijo que lo dejé peor. Está papita, póngame examen si quiere. Sí, perfecto. Ya podemos pasar al primer examen. No le hago caso. Sí, ok. Entonces, produciendo mucho ya cortisol. cerramos el paréntesis, chicos, cerramos el paréntesis y ahora sí, vamos a seguir con lo que nos compete, que es lo de los metabolitos, ¿sí? Ya dijimos por qué son los metabolitos, para qué se requieren. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No. ¿Seguros? Sí. Ok, bueno. El conjunto de metabolitos, ¿qué va a generar, chicos? ¿Qué puede generar? Un conjunto, un grupo de metabolitos. ¿No es es el metaboloma? Es el metabolismo, ¿ok? Entonces, así como definimos metabolómica, transcriptómica y todas las ómicas, aquí es bien importante también reconocer lo que es el metaboloma. El metaboloma no es más que el conjunto de una serie de metabolitos dentro de un organismo, ¿sí? Entonces, hemos hablado ya de muchas proteínas, carbohidratos, pero básicamente el metaboloma va a incluir diversos tipos de compuestos y estos pues van a ser generados precisamente por este tipo de macromoléculas. ¿Ok? Dentro de esta diversidad de diferentes tipos de estructuras, háblese de cada una de las macromoléculas, se encuentran algunos, la clasificación de algunos metabolitos que pueden ser endógenos y exógenos. Cuando hablamos de endo, ¿a qué nos referimos? Que se producen dentro de. Al interior. Dentro de. Ejemplo. Ejemplo de un metabolito endógeno. Acuérdense cuando vimos la clasificación. Insulina. La insulina, un metabolismo endógeno. ¿Y un exógeno? Alcoholes, ácidos acéticos. Ácidos acéticos. ¿Qué más?
pues prácticamente lo que consumimos, ¿no? Es exógeno, lo que viene del exterior. Entonces, ¿le puedo cambiar? No muestra, ¿no? No. Ok. Ya nada más la otra ya, ¿eh? Eso dijo de esta. Ya sé, pero Eso es que dijo luego... hace dos. Hace 2 horas. No, nada más hoy es lo pesado, acuérdense. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que vean que no soy mala onda. Lo vamos a dejar con los endógenos y los exógenos. Y aquí es donde vamos a entrar después a los xenobióticos también. Bueno, mejor no, Sergio. No se crean. Entonces, hasta aquí nos damos por bien servidos, jóvenes. Muy bien, Miss. ¿Sí? Déjenme pasar lista antes de que se me vayan, porque ya se me han ido muchas veces y luego no sé ni quién sí ni quién no entra. Dulce María, Presente. Miguel Ángel, Ayub, Presente. Judith, Presente. Areli, Presente. Hugo Alonso, Presente. Zampa, Aquí. César. César, no está César. Ay, chamaco. Iván, Presente. Anaí, Presente. Leonel, tampoco. Milagros, Presente. Fabián, Abril, Presente. Dulce Aurora, Presente. Daniela. Miss, estoy, que no escucho ni más. ¿Quién es? ¿Fabián? ¿Fabián? A ver, Fabián, se le quitó la falta. Daniela, no la escuché, Daniela. Presente. Greisa, Presente. Michelle, Presente. Leslie, Presente. Alberto, Presente. Alan, Presente. Saraí, Presente. Airán, Mariela, Presente. Lisette, Presente. Alicia. Presente. Alicia, ¿por qué casi no la escucho? ¿Por Ana- qué? Pues porque Está dormida, maestra. no dice nada. Ana Karen. Ana Karen. Otra, alta. Huguito, ahí está. Presente, maestra. Margarita, Presente. Ulises André. No, hay otro también. Benjamín, Presente. no se me vaya a ir Benjamín, acuérdese. Sergio, acuerdo. ahí está. Ulises. Presente, Miss. Ay, ya están las quesadillas, Ulises. Y Gerardo. Ya quedaron, Miss. Aquí estoy, presente. Muy bien. Chicos, entonces, cero dudas, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Sí, maestra, no hay Nos duda. vemos. ¿Cuándo nos toca clase? Mañana, ¿verdad? Mañana la última. Ok, cuídense mucho, pórtense bien. Maestra, Sí. es el Ulises André que sí estuvo en clase. Aquí Ah, está, ok. dicen que su cel Nada más que estuvo... se quede. Sí, muchas gracias, Alberto. Ahorita le modifico aquí. Ok, maestra. Nada más que se quede Benjamín, por favor. Muy bien. Muchas Adiós, gracias. maestra. Nos vemos, mi. Maestra, Adiós, cuídense, Miss. nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Voy a estudiar más. Mañana, pórtense bien. Adiós, Miss. Bye. Ay.